Somos la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, ubicada en el 1541 de la calle Barbosa del poblado San Antonio, en Aguadilla, Puerto Rico. Y te invitamos a que nos prestes tu atención en los próximos minutos para un mensaje de esperanza. Dice segunda de Samuel capítulo 12, el verso número 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dios añada bendición a su palabra. Yo le he puesto como título a la palabra que quiero compartir con ustedes en esta preciosa mañana: jugando de esconder. Me viene a mi mente cuando yo me criaba como jovencito, como niño. Nosotros teníamos uno de los juegos que teníamos, era jugando de esconder. Usted se puede imaginar, por ejemplo, que en toda mi vida he sido gordo y grande, cuando me ponía a jugar de esconder con la gente que estaba a mi alrededor, a veces yo me metía en unos lugares y cuando me metía en esos lugares se me quedaba la mitad del cuerpo por fuera. Así que era muy fácil que pudieran encontrarme, porque aunque a veces yo escondía mi rostro, tenía todo el demás cuerpo a la intemperie, así que casi siempre me encontraba. Porque pensaba que por esconder mi cara o mi rostro, eso era suficiente. Y eso me lleva a pensar, por ejemplo, en esta preciosa mañana, que hay mucha gente como cristianos que a veces están viviendo un doble patrón de vida, que son una cosa cuando la gente los ve y otra cosa cuando la gente no los ve, que actúan de una manera cuando están en su vida pública y de otra manera cuando están en su vida privada, y que piensan que el Dios de los cielos no los va a ver. En esta preciosa mañana yo quiero que nosotros entendamos que los ojos del Señor atalayan sobre toda la tierra. Y eso incluye los momentos, aunque estemos viviendo en momentos de pandemia. O sea, los momentos de pandemia, el Dios que tú y yo servimos no está en cuarentena. El Dios que tú y yo servimos, aún en los momentos más difíciles que pueda enfrentar el ser humano, sus ojos están atentos a su pueblo y al mundo en el cual nosotros estamos viviendo. En esta preciosa mañana yo he considerado una porción bíblica que está en el segundo libro de Samuel. Originalmente, este libro de Samuel, segundo, formaba parte de un solo volumen, primera y segunda de Samuel. Y es interesante porque en este libro segundo de Samuel se nos habla acerca de cómo David llegó al reinado y se habla acerca de los primeros 20 años del reinado de David. Evidentemente, esos 20 años tuvieron momentos buenos y momentos menos buenos. Se nos habla acerca de la historia de David, que dentro del texto bíblico se dice que es el hombre según el corazón de Dios. Pero es interesante porque el hombre según el corazón de Dios tuvo momentos donde resbaló, tuvo momentos donde le faltó al Dios que le había llamado. Y a pesar de su grandeza, en ocasiones, nosotros nos damos cuenta que la Biblia es un libro que no esconde los defectos de cada una de las personas. Así que en medio de todo esto, nosotros vemos una de esas grandes crisis que tuvo el reinado precisamente de David. Dice la historia bíblica, especialmente en el capítulo 11, y si tú tienes tu Biblia, a mí me gustaría que tú abrieras tu Biblia allí, segunda de Samuel, capítulo 11 y el 12 que hemos leído como nota introductoria. Y nos dice específicamente en el capítulo 11, el verso número 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Yo quiero que usted vea nos detengamos especialmente en esa frase.
David se quedó en Jerusalén. Llegó un momento donde David ya tenía un tiempo suficiente como rey y llegó el momento donde pensó, ya yo tengo tanto tiempo como rey, así que ya yo no necesito ir a la guerra, ya yo no necesito encabezar a mi ejército. Y se cogió un chance de donde envía todo su ejército para la guerra y hacer los deberes que tenían que hacer, y él se queda en Jerusalén. Él se queda donde no tenía que estar. Y yo quiero que tengas esto pendiente y lo transponga acá precisamente en tu trastienda, porque yo quiero volver sobre eso un poco más adelante. Eso me habla a mí, hermano, que tú y yo tenemos que tener claro dónde es que Dios quiere que nosotros estemos. Y tenemos que estar haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y que no nos podemos correr chance, que al enemigo no se le puede estar dando ventaja. Aún en tiempos de pandemia, nuestra vida espiritual tiene que estar bien cimentada en el Señor. La historia tiene esto es como una especie que empieza a resbalar y hasta que no se escocota, no termina esta historia. Vemos entonces a David que envía a su ejército a la guerra y él se queda en Jerusalén. Como producto de todo eso, sale al tejado, ve una muchacha bañándose allá y eventualmente coge, la manda a buscar y eventualmente coge y adultera con esa muchacha. Después que hace todo eso, que no está bien, que está violentando todos los principios que Dios le había dado, entonces empieza a urdir un plan para tratar de justificar lo que ha hecho. A veces los seres humanos somos iguales. Bueno, David era un ser humano y a veces nosotros nos comportamos precisamente como David, que a veces nosotros hacemos cosas y después que hacemos cosas tratamos de justificar y tratamos de darle explicación y tratamos de darle la vuelta a la nuria y tratamos de alguna manera poder justificar lo injustificable. Cuando nosotros buscamos el texto bíblico, nosotros nos damos cuenta que esta señora con la cual él adultera era la esposa de uno de los 30 valientes de David, Urías Geteo. Y entonces se inicia una cadena de mentiras de parte de David. Mire, estamos hablando del hombre según el corazón de Dios. O sea, no estamos hablando de ningún mequetrefe. Estamos hablando de la persona que había derrotado al gigante, que Dios lo había llamado, que había tenido un ungimiento extraordinario, que Dios lo había protegido del rey anterior, de Saúl y de todas esas cosas. Y entonces, mire lo que dice el verso número 6 del capítulo 11. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Geteo. Y Joab envió a Urías Geteo a David. O sea, David identifica, adiantre, metí la pata con esta. No, pero yo soy el rey y yo puedo arreglarlo todo. Así que, ¿de quién es esposa él? De tal. Ok, mira, dile al general que me mande a fulano de tal. Acá. Mandó a buscar a Urías. Y entonces, tratando de justificar lo injustificable, lo manda a su casa. Mira, vete, tú no tienes que estar allá peleando con la gente, vete a tu casa y descansa y está con tu esposa allí, etcétera, etcétera. Lo que no contaba David fue que Urías Geteo cogió y David lo despide para que se vaya a su casa y él se queda durmiendo en la puerta de la casa del rey. Y entonces la dedicación que tenía este señor a su gobernante, la integridad que tenía en defensa del rey era tal que no le permitía a él irse a dormir a su casa sabiendo que la gente, sus compañeros estaban en el campo de batalla y que el rey estaba siendo el mismo rey que se había deslizado, que él no lo sabía, con su esposa. Ese rey, él estaba siendo fiel. Y entonces el verso número 11, mira cómo le responde Urías. Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tienda. Y mi señor Joab, su supervisor inmediato, y los siervos de mi señor están en el campo, los demás soldados. Y dice Urías, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, a dormir como mujer.
por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Mire, aquí tenemos un hombre íntegro, un hombre que quiere estar donde tiene que estar, un hombre que no mira para el lado, un hombre que cuando están los momentos de dificultad, él sabe dónde tiene que estar. Hermanos y hermanas, hay algunas personas, ¿sabe? En Puerto Rico hay una frase que acuñaban los políticos de la década del 40 y del 50, que hablaban de que había un núcleo, un partido político que se llamaba los Comesolos. Y los Comesolos eran un grupo político donde ellos lo que trataban era de jalar para su lado. En el día de hoy los tenemos todavía, ¿saben? Hay gente, y usted sabe que en medio de la crisis, usted ha escuchado de gente que no están pendientes al pueblo, que lo que están pendientes es a su bolsillo. Y están pendientes a ver de cómo pueden sacarle al pueblo que tiene una deuda que casi nos está llevando la preocupación. Y entonces ellos están pensando cuántos millones pueden tener para su bolsillo. Eso lo hemos visto en nuestros días. Y sabe que en ocasiones tenemos también cristianos que son solamente ellos, que son cristianos. Inclusive yo he escuchado algunas frases de algunos creyentes: después que yo sea salvo, a mí no me importa más nadie. ¿Tú sabes qué? La Biblia dice que los más gordos ayudemos a llevar las cargas a los más flacos. Que el que tiene mal le dé al que no tiene. Que el que esté alegre conforte al que esté triste. O sea, el camino al cielo no es para llaneros solitarios. El camino al cielo es un camino de compañía, de acompañamiento mutuo, de donde el que tiene le da al que no tiene. Aquí tenemos a Urías diciéndole a David: mira cómo tú me vas a decir a mí que me vaya a mi casa para estar tranquilo allí con mi esposa, cuando el rey está siendo asediado, el pueblo de Israel de Judá está en peligro, mis compañeros de trabajo están en el campo, el supervisor mío está allí exponiendo su vida. No, hay momentos en la vida que tenemos que estar donde tenemos que estar. No importa la dificultad que nosotros podamos tener. Y no importa los peligros que puedan acecharnos a cada uno de nosotros. Así que entonces lo próximo que hace David es que trata de comprarlo. Y versos 12 y 13 del capítulo 11 de Segunda de Samuel. Sígalo allí en su Biblia, por favor. Y David le dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén y aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. O sea, David le dice: vete para tu casa. Él dice que no. Pues entonces trata de comprarlo. Pues quédate también aquí, no hay problema, quédate aquí. Y eso. Y entonces lo invita a comer y a beber hasta embriagarlo para que se vaya. Y cuando se va a dormir con sus compañeros, pero no se va a su casa. Y al no poderlo comprar, entonces, ¿sabe lo que hace David? Que pronuncia una sentencia de muerte contra él. Y entonces dice que envía una carta con el mismo Urías a Joab, el general del ejército. Y esa carta lo que decía era: pongan a este señor en lo más recio de la batalla. Acérquense a las murallas y cuando estén cerca, retrocedan, pero no se lo digan a él, para que él solo se quede cerca de la muralla y entonces lo maten. Mire, aquí no estamos hablando de un pecador empedernido, como pudiéramos decir. Estamos hablando del rey David, del hombre según el corazón de Dios. Y este hombre, según el corazón de Dios, adulteró. Trató de comprar a este muchacho Urías. Sino, cuando no lo trató de comprar, entonces lo que hizo fue que de alguna manera trató entonces de darle comida, de embriagarlo, lo que fuera, etcétera, con tal de cubrir las huellas de su delito. Cuando finalmente todo eso que intentó hacer no lo logró hacer y no tuvo éxito, entonces recurre a otra parte del plan. Entonces lo manda al campo de guerra con una sentencia de muerte sobre su propio cuerpo,
pero que él no lo sabía. Tramando en secreto, ¿ok? Contra la persona que no tenía ningún tipo de culpa. Así que entonces, ya usted sabe, la historia tiene ese final. Él va y lo ponen, etcétera. El ejército se acerca a la muralla, de momento se retira, se queda a orillas allá, lo mandan, pues se acabó todo, se murió el pejo, se acabó la sarna, y entonces allí todo se resolvió todo. Y entonces la señora pues hace luto, pues, en el verso 19 y demás, y saliendo luego de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también ¿quién? Urías Eteo, el que David quería, y su mujer, verso 27, y su mujer, y pasando el luto, tuvo luto porque murió su esposo. Entonces después que pasa el luto, David la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. O sea, David hace toda una trama. Mire, aquí tenemos a un hombre, según el corazón de Dios, actuando con toda la maldad y con toda la inquina que puede tener cualquier persona que no ha tenido un encuentro personal con Dios. Ese era el David que cantaba y que le componía salmos al Señor, ¿sabe? Y yo quiero que usted esté claro con relación a todo esto. O sea, estoy hablando de un hombre que tenía una cercanía con Dios. Pero cuando nosotros perdemos nuestra tangencia y nuestra cercanía con Dios, hacemos cosas que a veces ni siquiera nosotros en nuestro peor momento las podemos explicar. Y aquí tenemos este hombre que adultera, que trata de comprar, que miente, que mata, y luego cuando termina todo el ciclo, murió el Señor, ya estoy libre, etcétera. Entonces manda a buscar a la señora, la hace su esposa para que para un muchacho que era hijo de David. Y entonces llega el capítulo 12. Entonces, usted sabe que Dios siempre tiene profetas y tiene gente que le dicen las cosas a la gente aunque la gente no le guste. ¿Usted sabía eso? Y en la iglesia nosotros tenemos gente así, y en el cuerpo de Cristo hay gente así, que tienen un llamado a ser atalaya, que tienen un llamado a dar la palabra, y a decir lo que haya que decir. Si la gente le gusta, amén, y si no, amén, pero no hay problema. Y entonces el Señor siempre se ha valido de ese tipo de personas. Entonces él tenía un muchacho que no tenía páginas en Facebook, que no tenía cuentas en YouTube, que no hacía transmisiones por los sistemas, y esperando, déjame que se conecten 200 para decir lo que Dios me dijo que tenía que decir. Y déjame esperar que se conecten 25 más, porque esta palabra es tan poderosa y tan fuerte y tan grande que esto tiene que escucharlo miles de personas. No es para 2 o 3. Ese Natán no tenía ese tipo de aureola. Era un hombre humilde que cuando Dios le decía, vete y habla del rey, él iba y le hablaba al rey. Y entonces ese hombre llega donde David, donde el rey, y sin mucho protocolo coge y le hace una historia, le hace un cuentecito. Versículo 1 al 4 del capítulo 12. Mira, a ver, síguelo allí en la Biblia. Y dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, habían 2 hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Verso 4. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja que aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y cuando Natán coge y le pregunta al rey, ¿qué tú crees, rey? ¿Qué tú crees de esa historia? El rico
teniendo tantas ovejas y vacas, escoge la oveja y la vaca del que tenía una sola, del hombre pobre. Y entonces, versos 5 y 6, ahí usted lo puede ver en su Biblia, segundo de Samuel capítulo 12, versos 5 y 6. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y le dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cortera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Lo que no contaba David era con la contestación que le dio Natán. ¿Sabe lo que le dice? ¿Sabe qué? Tú eres ese hombre. Ay, papá, eso es como un balde de agua fría. ¿Sabe qué, David? Ese hombre que te hizo enfogonar tanto y todas esas cosas, ¿sabe qué? Ese hombre eres tú. Ay, hermanos y hermanas. Hay personas que viven un doble patrón de vida y piensan, y escuchen bien los que están aquí escuchándome en esta preciosa mañana. ¿Sabe? Yo no soy profeta ni soy hijo de profeta, pero tengo la convicción y por eso le decía que este no es un mensaje de que qué bueno que vamos a salir pronto de esto y el Señor nos va a bendecir y todas esas cosas. No, el Señor está trabajando con gente que me está escuchando en esta preciosa mañana. Y escuchen lo que dice el Señor. Hay gente que se cree que yo no lo estoy viendo, dice el Señor. Hay gente jugando con su vida espiritual. Hay gente que piensan que pueden tramar en secreto y que Dios no escucha y que Dios no ve. Eva suira bacanda rabasayaba. Era basuita rebequenda y mis ojos atarayan, dice el Señor. Y mis ojos ven y no hay nada que se pueda esconder de mi presencia. David pensaba que podía, como él era el rey, como era el que tenía el poder, él podía jugar con eso. Olvídate de eso, yo lo resuelvo rápido. Y para los efectos, todo le salió bien. Mira, el tipo hasta murió y todo. Pero se olvidaba que hay uno que está por encima de todos nosotros. Hay uno que nos ve y que no importa dónde nos metamos, él está pendiente a cada una de nuestras vidas. ¿Okay? Y entonces, David entonces entra en un proceso, en una catarsis, una crisis. ¿Sí? Porque hay gente que hacen cosas y que hacen las cosas como quiera y cuando los cogen en pifia, entonces apelan a la misericordia del Señor y la misericordia del Señor son nuevas cada mañana, ¿sabe? O sea, Dios, no se preocupe, Dios tiene misericordia. Y a veces, yo por ejemplo, a veces como ser humano, yo no tengo misericordia para muchas cosas y eso, y a veces me cansan algunas cosas, pero el Dios que tú y yo servimos, gloria a Dios, que no es como yo, ni es como nosotros, Dios es Dios. Y sus ojos atalayan sobre toda la tierra. Y él tiene misericordia de lo suyo. ¿Okay? Pero no para siempre va a contender Dios con el hombre. No para siempre. Dios da oportunidad. Y llegará el momento donde caerá lo que tenga que caer. ¿Okay? Así que luego de eso tenemos nosotros el Salmo 51. Que es ese salmo poderoso que habla acerca del arrepentimiento de David, porque David se da cuenta, adiantre, yo no había contado con Dios, se me había olvidado. Y entonces se arrepiente y le pide al Señor que tenga misericordia de él. Y cuando tú lees el Salmo 51, ese salmo que nosotros conocemos de memoria, tenemos frases como, ten piedad de mí, oh Dios, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Reconozco mis rebeliones contra ti. Contra ti solo he pecado
Esconde tu rostro de mis pecados. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Hermano, y usted y yo, bueno, yo no sé si usted, a lo mejor hay algunos que son más espirituales que yo, pero en ocasiones yo no he sentido el gozo de la salvación en mi vida. Mire, eso es la cosa más terrible. Usted siente como que sus huesos se secan. Usted siente como que ya está todo acabado. ¿Sí? O sea, lo peor que puede sentir el ser humano es no sentir el gozo de la salvación. De esa salvación que transforma nuestra vida, que nos hace nueva criatura. David sintió eso. Y entonces tiene que clamar y decirle a Dios, diga a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación. Aleluya. Cuando a veces pasan esos momentos de desierto, esos momentos de dificultad, esos momentos de tribulación, donde nosotros miramos a vueltas redondas y parece que vemos todas las puertas cerradas y vemos todas las ventanas cerradas y vemos que oramos y clamamos y parece como que nuestra oración rebota en el cielo, etcétera, etcétera. Lo que le pedimos al Señor, Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Devuélveme el gozo de la salvación. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y entonces David tuvo que hacer lo que tenía que hacer. Era arrepentirse. El mensaje de hoy no se quiere detener solamente en que David cogió y cometió un error y que Dios lo juzgó. Eso es una realidad. El mensaje de hoy termina que ese David que tramó, que le faltó al Señor, que ese David que hizo lo que no tenía que hacer, también pidió misericordia y pidió perdón. Y se humilló delante del Señor. Y eso lo que nos habla es a nosotros. Mire, aunque estemos en tiempos de pandemia, cuando nosotros cometemos errores, lo que tenemos es que hablar con Dios. Nosotros creemos como protestantes que no necesitamos decirle las cosas a un ser humano y que nosotros tenemos libre acceso a Dios a través de Jesucristo. Que no necesitamos intermediarios ni secretarias que vayan a abogar delante de Dios por nuestras vidas. Que tú y yo tenemos libre acceso 24/7 al Señor. Que es cuestión de pedirle al Señor que Él sea el que nos dirija. Entonces, ya recapitulando esta porción bíblica, hay varias cosas que a mí me parece importante que podamos rescatar de este principio. Número uno, hermano, confirma que tú estés donde Dios quiere que tú estés. Si no estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, estás en peligro. Porque te va a pasar como David. David tenía que estar en el campo de batalla con su ejército. Se quedó en Jerusalén, espaciado mirando, y allí llegó el foco de la tentación y cayó. Y el responsable no fue la señora, el responsable fue David. A veces queremos escocharle la culpa a todo el mundo. Nadie tiene culpa. La culpa la tienen los demás. No, cada uno de nosotros tenemos una cuota de responsabilidad. Y tenemos que asumir esa cuota de responsabilidad. Segundo, cuida tus ojos con lo que están viendo. Cuida tus ojos. Una mirada codiciosa conduce a menudo a pensamientos pecaminosos que pueden llegar y dar al lugar acciones que no le agraden al Señor. Mira, te lo voy a decir en palabras del libro de Santiago, capítulo 1, versos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Concupiscencia, deseo, seducción. Deseo más seducción es igual a pecado. Y el pecado es muerte, es separación de Dios. Entonces, entendamos eso, ¿ok? Que a veces estamos echando la culpa a terceros, cuando la culpa la tenemos cada uno de nosotros. Entonces, es importante que podamos entender ese principio. Procura estar donde Dios quiere que estés, haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Cuidado con lo que estás mirando, ¿ok? Porque a través de la mirada puede llegar el pecado. Ojo con eso. Tercero, no escondas tus pecados conocidos. Confiésalo, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Cuando cogemos no confesamos algo delante del Señor, lo metemos debajo de la alfombra. Y luego la primera falla, tenemos una segunda falla para esconder la primera. Y luego tenemos una tercera falla para esconder la primera y la segunda. Y luego una cuarta falla para esconder la primera, la segunda y la tercera. Y seguimos metiendo debajo del matre o debajo de la alfombra. Y tarde o temprano, nuestro pecado nos va a alcanzar. Entonces, es mejor resolver los asuntos uno a uno y no todos de cantazo. Yo tenía un profesor en la escuela de Derecho que me decía, mira Gilberto, es mejor resolver los problemas uno a uno que todos de cantazo. Entonces, por eso es que el Señor nos llama a que todos los días oremos delante de Él. Que todos los días nos pongamos a cuentas con Dios. Aún en tiempos de pandemia, todos los días tenemos que hablar con Dios. Todo. ¿Okay? Porque a veces pensamos que oramos cuando vamos a la iglesia, y ahora que no podemos ir al sitio ese llamado iglesia. Ahora la iglesia de nosotros es nuestra casa. Ahora la iglesia de nosotros es nuestro cuarto. ¿Qué? ¿Vamos a dejar de orar? ¿Vamos a dejar de buscar el rostro del Señor? No, también tenemos que en nuestra casa orar y pedirle al Señor. ¿Okay? Y cuando fallamos, pedimos perdón, nos ponemos en paz con Dios, seguimos para adelante. ¿Okay? Recuerden el famoso refrán que yo le he dicho muchas veces. Tú puedes llevar el caballo al río, pero no puedes hacer que tome agua. ¿Quién es el que tiene que tomar agua? El caballo. Y hay cosas que están a tu mano hacer. Tú las haces, pero si no hay respuesta del otro lado, pues tú tranquilo, tú hiciste lo que tenías que hacer. Ya. No tienes que estarte. El enemigo es experto en estarnos cargando con cosas que no tenemos que estar cargando. Tú le pides perdón al Señor, pues mira, recibe el perdón y sigue para adelante. Sacúdete y sigue para adelante. No tienes que estar repitiendo una y otra vez y esto y recordando. No. El Señor lo perdonó, se acabó. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. ¿Okay? Cuando juegas con el pecado, cuarto, cuando jugamos con el pecado, este contamina nuestro corazón. No importa el puesto que tengamos. Podemos ser el arzobispo de la arquidiócesis de San Antonio o el monseñor no sé qué o el doctor fulano de tal o el pastor fulano de tal o quien sea. El pecado escondido daña nuestro corazón. No importa la posición que nosotros tengamos. Por eso es que tenemos que ir delante del Señor. Quinto, y esto yo quiero que lo entienda bien, a Dios le desagrada la hipocresía. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 27. Mira lo que hace David. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, a la señora, y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Más, conjunción adversativa en español, más, igual que el pero, que significa es que se va a contraponer una idea a la otra. ¿Qué van a contraponer aquí? Lo que hizo David. Se murió Uría, la señora tuvo el luto y él se la trajo para el palacio para que fuera su esposa. Más, dice el texto bíblico, más esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová.
Y esa fue la porción bíblica que nosotros leímos. Y la porción bíblica con que yo empecé este mensaje fue 2 de Samuel, capítulo 12, el verso 9. Natán diciéndole a David, después que le dice, tú eres ese hombre, el de la corderita que le quitó, el que tenía mucha, le quitó la única que tenía al pobre. Y le dice, ¿por qué pues tuviste en poco? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? David conocía a Dios, pero se volvió loco, como nosotros decimos, y hizo lo que no tenía que hacer. ¿Por qué tuviste en poco? Le dice el profeta, la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. ¿Qué fue lo malo? A Urías Geteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con las espadas de los hijos de Amón. O sea, a Urías Geteo no fue que David fue físicamente y él metió la espada en el cuerpo de David, pero David tenía, hay una cosa que en derecho y la gente que estudia un poco le llaman la responsabilidad vicaria, que es que personas, y eso lo tienen los jefes y lo tienen la gente que supervisa y todas esas cosas, lo tienen los gobernantes y todo eso. O sea, que tú eres responsable de todo lo que pase debajo de ti. Aunque tú no lo hagas, tú tienes responsabilidad de eso. Y entonces David no fue el que cogió y mató literalmente a Urías Geteo, pero tramó, hizo todo el entramado para que él muriera. Y delante de Dios, ¿sabe qué? Dios lo ve como si él mismo lo hubiera hecho. Mire qué cosa. Entonces, le dice, tú tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Y le escriben a David la muerte de Urías Geteo. Heriste a espada, tomaste su mujer, por su mujer a su mujer, y lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Texto. Cuando nosotros insistimos en pecar, provocamos que los enemigos de Dios rechacen a Dios y a su pueblo. Verso 14 de ese mismo capítulo 12. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hermano, nosotros a veces hacemos cosas que se convierten en piedra de tropiezo para la gente que quiere conocer a Dios. Cuando nosotros vemos a un cristiano actuando a media, a un cristiano haciendo lo que no tiene que hacer, porque mire, si alguien conoce cómo tenemos que comportarnos, son las nubes de testigos que tenemos a vuelta redonda de nosotros, ¿sabes? Nosotros podemos tratar de justificar, no, que como hace todo el mundo, no, que el diablo me cegó, no, que, cacho, sentí una voz que me dijo, olvídate, y eso podemos tratar de justificarlo, pero la gente que está a vuelta redonda de nosotros sabe lo que es eso, sabe cómo tiene que comportarse los cristianos. ¿Usted sabe dónde se ve mucho esto? En la cárcel. Yo serví en la cárcel como capellán. Mire, y en la cárcel se respeta lo que tiene que ver con Dios. Eso se respeta a los que de verdad son lo mismo en público que en privado y de verdad sirven al Señor. Mi experiencia fue que los muchachos sabían, yo iba a los módulos y a veces los líderes de los módulos decían, pastor, este no va a bajar esta semana. Ellos mismos sometían disciplina. Los que no eran, ellos no eran nada. Ahí estaban los muchachos que, olvídate, algunos de ellos tenían 100 y 200 años que hacer, pero cuando iban a salir, este no, porque esta semana se ha comportado así, así, y me decían datos, Así que, y yo, bueno, ustedes son los que saben, O sea, ellos sabían cómo tenían que comportarse los que decían que eran cristianos. Y por otro lado, esos mismos muchachos que eran los jefes, dentro del sistema penitenciario, que eso tiene sus cositas allá adentro y eso era lo mismo que me decían, pastor, sí, este es de los buenos, ¿sabes? Este es de los buenos. Y por eso ellos estaban dispuestos hasta dar la vida. Hermanos y hermanas, es importante que nosotros entendamos que a veces nosotros
la manera como nosotros nos comportamos a veces impide que otras personas conozcan a Dios. Y peor aún, lo que hacen es que blasfeman el nombre del Señor. Séptimo, este pasaje nos enseña, hermano, que todo pecado trae aparejado consecuencias. En el caso de David, el niño que nació murió. Pero unos años después, el propio hijo de David, Absalón, cogió y fornicó y adulteró con las esposas de su propio papá ante la vista de todo el pueblo. O sea, pasa de una generación a otra. Ahora, yo quiero que tú entiendas también, cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Si nos arrepentimos y odiamos el pecado, Dios nos perdona. Hay perdón para nuestras vidas. El Señor perdona. No importa, muchos de nosotros ni siquiera merecíamos estar entre los salvos. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que nos salvó. Dios desea que en lo íntimo haya verdad. Salmo 51:6. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versos 16 y 17 del Salmo 51. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los holocaustos y los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. Y entonces termina ese Salmo 51 en el verso 10. David diciendo, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos y hermanas, no juguemos de esconder con Dios. Porque nos va a pasar lo mismo que me pasaba a mí. Que nuestros pecados, el cuerpo mío tan ordinario como era, siempre me veían. Los muchachos siempre me encontraban. ¿Sabe qué? A Dios no hay manera que nosotros podamos engañarlo. Gracias por acompañarnos. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 787-380-0767 o a través del correo electrónico gramosgranel@gmail.com o buscarnos en las redes sociales. Que Dios te bendiga ricamente.